El 8 de marzo fue día conmemorativo del Día de la Mujer y el 20 de marzo es el Día Internacional del Análisis de la Conducta. Y es por eso que el día de hoy nos encontramos con un gran personaje, una gran mujer que lleva una trayectoria grandísima dentro de la investigación, dentro del análisis de la conducta, dentro del feminismo, dentro del activismo y muchas otras áreas que durante el transcurso de esta entrevista lo estaremos viendo y estaremos respondiendo algunas preguntas conociendo a este gran personaje. Pero qué mejor que ella para que se presente. Así que vamos a ello. Doctora, adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samantha Josefina Bernal Gómez. Soy licenciada en Psicología y maestra y doctora en Ciencia del Comportamiento con orientación en Alimentación y Nutrición. Me dedico a investigar en materia específicamente de comportamiento alimentario. Tengo 4 líneas de investigación, una que tiene que ver con regulación conductual y comportamiento alimentario, actividad física y alimentación, emociones, alimentación y salud, y conductas alimentarias de riesgo y trastornos alimentarios, que aunque desde nuestra perspectiva como analistas de la conducta no patologizamos y estamos un poco en contra de la categorización del uso de conceptos de trastornos, en el contexto de la investigación hemos recurrido a incluirlo justo para hacer inteligible para el resto del gremio de investigadores e investigadoras el análisis de estas problemáticas alimentarias. En el Centro Universitario del Sur, además de esto, soy profesora investigadora y también en la parte administrativa fungimos como jefa de departamento de promoción, preservación y desarrollo de la salud. En otros espacios también funjo como docente, tanto en diplomados como en otro centro universitario, en otros posgrados. Ok, muy buena presentación. Me alegra que su currículum cada día siga creciendo más. Gracias. Esta entrevista la vamos a dividir en 4 secciones importantes, en las cuales vamos a tratar temas diferentes. Vamos a iniciar hablando un poco de su inicio como estudiante de psicología, mujer en el análisis de la conducta, sobre motivación al análisis de la conducta y sobre su trayectoria centrada en el comportamiento alimentario. Tenemos algunas preguntas que quisiéramos realizarle a usted como su persona y como profesional. A veces las decisiones profesionales no son tan claras al inicio, sino que se van construyendo con experiencia y encuentros académicos. A esto, ¿cómo comenzó su camino en la psicología y qué la llevó específicamente hacia las ciencias del comportamiento? Bien, específicamente hacia la psicología, la curiosidad, y lo enmarco en el contexto desde la niñez. Yo pienso que uno desde la infancia va orientándose hasta cierto punto a aquello que le resulta agradable, y que como analista de la conducta pues también el contexto influye mucho porque va moldeando muchas cosas, ¿no? Me crié en un hogar donde afortunadamente la estimulación intelectual estuvo muy presente. En mi casa había muchísimos libros y la lectura es algo que me gusta mucho. Entonces empecé a curiosar en diversos libros y me generaba muchas preguntas. Yo recurría como cualquier infante con mi mamá para preguntarle, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y algo curioso que después agradecí mucho, porque también eso estimuló mucho mi formación como investigadora, es que mi mamá me contestaba: ahí hay libros. Mentira no era, libros habían, muchísimos. Entonces buscaba en los libros las respuestas, y cuando se me acababan las respuestas en los libros de mi casa, la siguiente respuesta de mi mamá era: ahí hay bibliotecas. Entonces también iba a las bibliotecas y empecé a documentarme más. Desde ahí empezó a surgir mi curiosidad. Y entre esas curiosidades, yo me preguntaba mucho por qué las personas actuaban de determinada manera cuando habían unas personas, y cuando habían otras personas se comportaban de otra forma distinta. Y empecé a investigar al respecto y me di cuenta que una disciplina que estudia al respecto era la psicología. Y me empecé a documentar sobre qué era la psicología, y ya después otras materias que hemos tenido así en la formación, como filosofía, sociología, incluso la psicología misma, pero como muy a grosso modo, pues me empezó a orientar hacia ello, ¿no? Entonces desde ahí me fui perfilando a estudiar psicología. Después recuerdo que en algún otro momento de mi vida, yo tenía una tía que estaba haciendo una maestría, y estaba haciendo su maestría y siempre la veía como muy estresada, pero yo le decía que por qué estaba tan estresada, y me decía que estaba haciendo su tesis. Entonces yo le pregunté que qué era hacer una tesis, y me dijo: ¿investigas específicamente sobre un tema, tal? Me dio. Entonces yo le dije: cuando yo estudie una carrera me quiero titular por tesis.
o sea, con esa conceptualización que ella me dio como muy vaga al respecto. Cuando yo entré a la carrera de psicología, yo sabía que me quería titular por tesis, pero todavía no tenía claro, evidentemente, ni de qué tema, ni de cómo lo iba a lograr, o sea, no tenía idea de nada de eso, solo tenía claro una cosa, que había decidido ser psicóloga y que quería titularme por tesis, al margen de lo que ocurriera en mi carrera. Entonces fui teniendo materias de investigación que no eran tan satisfactorias por diversos fenómenos. Digo, a veces es muy complejo que como investigadores e investigadoras logremos que otras personas también les apasione la investigación, y más cuando no haces investigación y te dan materias de investigación, que a veces pasa eso, ¿no? Hay muchos docentes y muchas docentes que saben hacer muchas cosas, pero no realizan investigación y a veces imparten materias de investigación, y eso es un poco complejo. Y pues hasta cierto punto en la carrera tuve una docente que sí era investigadora, que sí es investigadora, a quien respeto y admiro mucho, y fue ella quien empezó como esto es la investigación para mí, ¿no? Y en ese trayecto también de la psicología, por más que veía temas, a mí no me era satisfactorio las explicaciones que me daban. Y muchos de mis profesores y profesoras, cuando nos hablaban de análisis de la conducta, partían del supuesto coloquial de las personas que son como robots, ¿no? Estímulo-respuesta, esa premisa simplista y retrógrada de estímulo-respuesta, y ya está, como partiendo de las leyes físicas de a toda acción le corresponde una reacción y ya está, no te decían más ni nada, y lo manejaban como muy mecanicista. Entonces no me era satisfactorio tampoco, pero ninguna otra de las explicaciones que hacían del ser humano y de su actuar me era satisfactorio. Y posteriormente en la carrera tuve una materia que se llama psicología experimental. Entonces en esa materia fue cuando dije, a ti te estaba buscando, ¿no? Y entonces empecé a documentarme más y más, y evidentemente no me fue satisfactorio únicamente lo que tenía ahí, sino eso despertó mi curiosidad y empecé a leer más, a documentarme más al respecto, y me di cuenta que existía algo llamado análisis de la conducta, que era muchísimo más complejo de lo que nos habían dicho, y que era maravilloso todo lo que podía generar de explicaciones en torno al actuar de los seres humanos, y empezó a darme las respuestas a esa explicación del por qué el ser humano en un contexto se comporta de cierta manera y en otro puede comportarse de otra manera, ¿no? Entonces eso fue lo que me fue orientando. Menciona que su formación de psicóloga fue aquí en el Centro Universitario del Sur. Correcto. A esto investigué un poquito de su currículum y mencionaba experiencias académicas en otros contextos diferentes al mexicano. Correcto. A esto, ¿qué aprendizaje le dejaron esos contextos académicos distintos? Muchísimos. Yo pienso que de las cosas más importantes, si tienen la oportunidad como estudiantes de viajar, de conocer otras formas de aprender, de otras formas de estudiar, háganlo. No desaprovechen esa oportunidad de hacer internacionalización, de hacer vinculación, de hacer movilidades. Eso es algo imprescindible, ¿no? Como dentro de las cosas que te abren el panorama, que te enriquecen la perspectiva que puedas tener de las cosas, es una experiencia que no se deben de perder como estudiantes, ¿no? Al menos considero desde esa perspectiva. Yo me empecé a formar aquí en este centro universitario, pero yo no soy de este espacio, no soy originaria de Ciudad Guzmán, Jalisco, también vengo de otro contexto. Entonces, en primera instancia, el contexto que te ofrece este centro universitario enriquece tu perspectiva porque te permite, por ejemplo, el interactuar con personas que vienen de muchos lugares, ¿no? Su riqueza foránea es indudablemente muy enriquecedora. Pero el que puedas tú hacer estancias de investigación o estancias académicas, movilidades académicas a otros espacios, te permite comprender cómo abordan desde otras disciplinas y desde otras formaciones los fenómenos de estudio, ¿no? Porque todo fenómeno es circunstancial, temporal y contextual. Y en ese sentido, a pesar de que sea el mismo fenómeno, pueden incurrir varios aspectos circunstanciales que pueden modificar el cómo se presenta el fenómeno, ¿no? No siempre se va a presentar de la misma manera porque es dependiente de los 3 factores que he dicho anteriormente. Entonces, el estar en otro espacio donde, por ejemplo, en un lugar donde ya hay países desarrollados, a comparación de que nosotros y nosotras somos un país en vías de desarrollo, pues también es como esta perspectiva distinta, ¿no? Este contraste también contextual, pero también el ver cómo se interesan por otros fenómenos con base en esas circunstancias que están experimentando, y cómo también desde la perspectiva de nuestro contexto puede enriquecer esa parte, ¿no? Y podemos abordar
todos los fenómenos de distintas perspectivas y eso es enriquecedor. Si bien no podemos lograr el 100% porque el conocimiento es algo infinito y el abordaje de los fenómenos es también circunstancial, con lo poco que podemos, y me encanta esa cita de Bertrand Russell, con lo poco que conocemos es maravilloso lo mucho que podemos lograr. Entonces, el conocer desde diversos enfoques, tanto nacionales como internacionales, te permite abordar más completamente los fenómenos y aunque bien no vas a lograr el absoluto, sí es maravilloso lo mucho que puedes lograr cuando empiezas a dejar de ignorar ciertas cosas y a conocer otras cosas y tus saberes se incrementan. Entonces, el formarme y tener la oportunidad de haber hecho internacionalización y también haber hecho movilidades nacionales, pues fue muy enriquecedor en ese sentido. Mencionaba mucho de las circunstancias y de que todo es contextual y temporal a la vez. Uh-huh. A esto, en su trayectoria académica, me gustaría inferir un poquito, ya que es algo muy común en la población estudiantil. Viven muchos factores de estrés, muchos factores de carencia económica, muchos factores de que se trasladan de un lugar de vivencia a otro. A esto me gustaría preguntarle qué habilidades considera que fueron claves para sostenerse y crecer dentro de la vida académica. Algo que considero que es muy importante en el contexto de tu formación es ser perseverante, ser una persona constante, ser una persona disciplinada y ser una persona que gestione de forma adecuada sus tiempos, pero también las emociones. Que hagas otro tipo de actividades, por ejemplo, de activación conductual, el realizar actividad física u otro tipo de actividades que te permitan también regular hasta cierto punto los desajustes emocionales que se puedan tener. Es muy enriquecedor porque a veces no tienes ganas de hacer las cosas, a veces no tienes la misma motivación, a veces estás más cansado o más cansada, pero con constancia, con disciplina, puedes alcanzar muchas cosas y también con organización, ¿no? Podemos hacer todo, pero no al mismo tiempo y es muy importante que empecemos a identificar qué urge, que no urge pero es importante, que resultaría inmediato, que requiere mi atención inmediata y de esa manera pues el gestionar tu tiempo te permite muchas cosas. Pero algo muy importante que aunque suena cliché y un poco cursi, el que yo me planteo también como digamos, utilizar el concepto coloquial de mantra, que finalmente es una premisa que también sostiene muchas de mis acciones por cómo yo operacionalizo el concepto, es hagas lo que hagas, hazlo con amor. Porque cuando tú le pones amor a las cosas, vas a buscar cómo sí lograrlas en lugar de obstaculizarte con los cómo no. Y esas son cosas que a mí me han apoyado a lo largo de mi formación, ¿no? Porque no a todo ha sido sencillo, han ocurrido cosas muy complejas. Supongo que como a todos y a todas nos pasan muchas complejidades y no estoy en competencia de ver quién ha tenido más, pero son herramientas que me han permitido, ¿no? Gestionar y organizarme y lograr lo que hasta el momento he logrado, que no es nada más lo que quiero. Tengo otros proyectos y otras cosas que me gustaría alcanzar en la vida, pero sé que si mantengo esos procesos, pues me van a permitir llegar a ello, ¿no? Mencionaba que la mayoría de su formación académica desde su tesis de licenciatura se centra en la conducta alimentaria. ¿Cómo podemos entender la conducta alimentaria más allá de la frase coloquial que se dice de que no bajan de peso o no suben de peso porque les falta fuerza de voluntad? Cuando hablamos del comportamiento alimentario, porque conducta alimentaria sería una dimensión específica del comportamiento alimentario, es importante en primera instancia comprender que es todo, absolutamente todo lo que hacen los organismos para alimentarse, todo. El ser humano es multitodo, multifacético, multicausal, multiconsecuente, multifactorial, multidimensional, y en ese sentido todo lo multi influye en lo que decidimos alimentarnos, ¿no? No, de pronto la gente lo ve como un tema muy reduccionista para bajar de peso, para subir de peso, en temas pesocentristas, en temas estéticos, o incluso cuando nos ven como psicólogos o psicólogas que investigamos en comportamiento alimentario, aunque sí es una de mis líneas de investigación, el que inmediatamente piensan en los trastornos, ¿no? Pero va más allá de eso, ¿no? Todas las decisiones alimentarias que tomamos tienen un bosquejo histórico propio, social, cultural, o sea, y que es contextual además, ¿no?
todo lo que podemos explicar con la alimentación a través de los estímulos alimentarios, cómo influyen las características de los alimentos, tanto lo organoléptico como lo nutricional, la atmósfera alimentaria, la luz, el sonido, con quién no estás, tu historia de aprendizaje, tus emociones, el género, el sexo, los constructos que tú tengas, el cómo te han reforzado la relación que has sostenido con la comida, tu cultura, tus preferencias alimentarias, tus aversiones alimentarias. El comportamiento alimentario es todo lo que ocurre con la alimentación generacionalmente, es decir, desde que el ser humano comía bayas, todos los frutos, a que descubrió el fuego, que descubrió la carne y que hizo otras conexiones neuronales y que modificó el comportamiento y demás, hasta el cómo tu mamá se alimentó durante tu gestación, cómo tú te empezaste a alimentar, cómo empezaste a aprender tu relación con los alimentos, las decisiones que tienes, si tienes o no tienes recursos para comprar ciertos alimentos, si sabes o no sabes cocinar, si tienes habilidades o no para cocinar, si tienes poder adquisitivo para consumir o no, si tienes conocimientos en nutrición o no, si tienes conocimientos en alimentación o no, y todo lo que influye. Y los seres humanos, y particularmente en México, nos interesa tanto el comportamiento alimentario que hasta post-mortem le hemos hecho una fiesta que se llama Día de Muertos, ¿no? Sigue siendo presente la alimentación. Entonces, es muy reduccionista cuando la gente considera que hablar de conducta alimentaria es solamente hablar de consumos y egresos, porque es muchísimo más complejo que eso, y el análisis de la conducta pues te permite explicarlo desde diversas perspectivas, ¿no? Con varios abordajes. ¿Cómo ejemplificaría el que el análisis de la conducta pueda explicar más que otros enfoques del comportamiento alimentario? Mira, el ser humano necesita alimentarse para poder hacerle el ciclo de la vida, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres. Si tú no tienes energía, ni puedes nacer, ni puedes crecer, ni te puedes reproducir, ni nada que tenga que ver con la vida. Pero ¿dónde obtienes los nutrientes? De los alimentos. Y eliges lo que eliges solamente porque sí. El análisis de la conducta te permite, por ejemplo, hacer un análisis de las contingencias que están en cómo has aprendido a alimentarte de esta forma, cómo qué conductas se han reforzado para que tú tengas ciertos hábitos alimentarios, el que realices o no actividad física, el cómo la actividad física puede regular tus ciertas decisiones alimentarias o ciertas consecuencias propias también. La conducta es aquello que nos ha permitido a los seres humanos adaptarnos y sobrevivir y preservar la especie, independientemente de las condiciones, porque nos adaptamos y sobrevivimos, pero tenemos diversas circunstancias de salud, ¿no? Por ejemplo, en temas de alimentación, el sobrepeso y la obesidad, que es un resultante que al final es una adaptación contextual también, ¿no? Es una adaptación a las circunstancias del contexto. Y el análisis de la conducta te permite explicar justo las contingencias que estuvieron presentes para que el ser humano se haya adaptado y ahora el sobrepeso y la obesidad sean una consecuencia de esas contingencias, ¿no? Y por poner un ejemplo, entonces el análisis de la conducta te permite explicar desde lo individual, pero también desde lo colectivo. El ser humano actúa en un contexto y el contexto también influye en el actuar del ser humano. La conducta no se presenta en un aislado y no es nada más de un organismo. Es una relación bidireccional del sujeto con las circunstancias, es una relación bidireccional de los organismos con el ambiente y no solamente los seres humanos, ¿no? Cualquier organismo vivo interactuamos en un contexto, tenemos disponibles ciertos recursos y también actuamos en función de eso, ¿no? Recursos humanos, recursos culturales, sociales, económicos, climáticos, todo lo que se nos puede ocurrir. Y el análisis de la conducta nos permite explicarlo desde diversos enfoques, ¿no? Lo explica de una manera tan preciosa que me dan ganas de no conocer nada por lograrlo estudiar. De verdad. Pues siempre podemos seguir aprendiendo. Es lo maravilloso también del análisis de la conducta, ¿no? Nos permite seguir aprendiendo y al final del día, como les decía, el conocimiento es infinito, pues somos tan ignorantes que ni siquiera sabemos que ignoramos, pero si seguimos documentándonos, al menos ignoraremos un poquito menos al respecto, ¿no? Y justo también el análisis de la conducta te permite explicar muchas cosas de tu relación con la comida y de tu comportamiento en general, ¿no? Todo está condicionado, aunque nos hagan creer que no. Aunque nos hagan creer que no. Sí, porque las creencias también están condicionadas. Claro. Sí. Y hablando de que todo está condicionado, aunque quieras creerlo o no,
el ser mujer en análisis de la conducta está condicionado a que sea un factor muy limitante? Miren, yo amo mucho ser mujer, pero no solamente en análisis de la conducta, ha sido un factor que ha sido limitante en algunas cosas, ¿no? Okay. Y no lo digo como una limitante propia, ni como algo interiorizado, sino como un factor o un elemento contextual que ha influido mucho en muchas contingencias, ¿no? La invalidación, el que las personas consideren que tú sabes o no sabes por ser hombre o por ser mujer, las falacias de autoridad, ¿no? Las falacias también en ese sentido las abominan porque tú eres mujer y demás, ¿no? O porque históricamente hay más hombres analistas de la conducta en la historia del análisis de la conducta, y dices, bueno, si analizas las circunstancias como analista de la conducta, te darás cuenta que hay muchos factores contextuales para que eso ocurriera, ¿no? Y sí he tenido diversas experiencias en las que me han invalidado por ser mujer, ¿no? Por expresar en análisis de la conducta. Y por ejemplo, yo recuerdo una experiencia en la que un analista de la conducta, un hombre analista de la conducta, me verbalizó que yo cómo iba a corregirlo a él si yo no era analista de la conducta y yo todavía no era doctora porque todavía no defendía mi tesis. Entonces ese mismo año defendí mi tesis y obtuve un premio de la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta por mejor tesis, por segundo lugar de mejor tesis de análisis de la conducta. Entonces yo dije, pues mira, ¿no? Entonces hay cosas que en la vida te permite, si tienes la paciencia y también generas, actúas, ¿no? Para ello, pues al final vas a tener esas consecuencias, ¿no? Entonces, y volviendo al punto central de la pregunta, esa es solamente una experiencia en la que por ser mujer se ha invalidado, porque había otro hombre y ese hombre que tampoco era doctor, él sí tuvo todo el respaldo de este analista de la conducta, ¿no? Entonces, y finalmente cuando yo escuchaba su argumento, yo decía, pues es que le hace falta documentarse un poco más, ¿no? Porque su perspectiva era muy reduccionista en cuanto al análisis de la conducta. Pero pues si bien es un factor que puede influir, también hay muchos otros factores que pueden tú identificar como fortalezas, ¿no? Con sin y a pesar de ser mujer, generar en el ambiente también a cosas que puedan influir para que sea una de tus fortalezas. Pero no solamente le digo en análisis de la conducta, en la psicología, en la academia, en muchos espacios, muchas veces hay una frase que también se dice mucho, ser mujer implica trabajar el doble para tener la mitad del reconocimiento, lastimosamente. Y entonces el factor de ser mujer, ¿qué cree que aporta específicamente eso al análisis de la conducta? En primera instancia, si nos quedáramos solamente con la perspectiva masculina, las perspectivas del hombre dentro de la ciencia, también sería reduccionista, ¿no? Necesitamos diversas perspectivas para comprender el abordaje de los fenómenos, porque en ese mismo, partiendo del hecho de que estamos condicionados y condicionadas, los roles de género te condicionan en muchas cosas. Entonces, hasta cierto punto influyen para que se desarrolle tu actuar de cierta forma y como mujer, ¿no? Y como hombre se desarrolle de otra forma. Entonces, también aprendes y discriminas y entonces prestas tu atención más a ciertos estímulos y tienen otras respuestas. Y también como hombre prestas atención independientemente de que después te deconstruyes y todo lo demás, ¿no? Pero en el contexto de el que tú prestes atención por discriminación a ciertos estímulos también desarrolla ciertas habilidades o ciertas formas, ¿no? Entonces, si como hombre solamente te quedaras en esa parte de lo que tú percibes como hombre, sería una perspectiva simplista y retrógrada, porque nada más sería desde ese abordaje. Las mujeres tenemos otro tipo de experiencias y tenemos otro tipo de perspectiva en torno a los fenómenos y prestamos atención a otros estímulos también. Entonces, al hacerlo complementario, pues logramos un abordaje más enriquecedor, un bosquejo mayor sobre los fenómenos. Y por ejemplo, en temas del ser mujer, las mujeres también tenemos muchas habilidades que igual por condicionamiento, el que seamos más perseverantes, más prestar más atención, que somos más disciplinadas y más ordenadas, pues es un factor que también, son factores que también benefician el que te puedas formar en análisis de la conducta, porque requiere que prestes atención a muchas cosas, pero con tal sutileza que la gente no se da cuenta que estás prestando atención en ello, o que incluso puedes incurrir en ciertos moldeamientos sin que las personas lo perciban, ¿no? Con esa sutileza. Y en el contexto de la investigación, pues sabemos más investigadoras que investigadores, aunque el reconocimiento
reconocimiento público lastimosamente sea mayor para los hombres, pero por ejemplo en mi contexto de formación como investigadora, donde yo empecé a formarme, pues era un 90% de mujeres y un 10% de hombres, ¿no? Entonces también fue una formación en ese sentido bastante enriquecedora. Ok, muchas mujeres no han tenido la oportunidad de tener estos vínculos o estas cercanías con otras mujeres profesionistas y mucho menos con otras mujeres cercanas al análisis de la conducta. ¿Algún mensaje que usted gustaría darles a las mujeres que quieren iniciar en la psicología y que se quieren centrar en las ciencias del comportamiento, pero les da inseguridad justamente por este contexto patriarcal que existe en la academia? Dentro de los aspectos que pueden influir mucho en el ser humano y limitar su actuar o influir en su actuar es la emoción del miedo, ¿no? El miedo es la emoción primaria que más influye en el actuar de los seres. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Pero independientemente de para proteger o para también obstaculizar, ¿no? Y en ese contexto, y partiendo también de lo que señalas, el miedo es uno de los precursores de la inseguridad, ¿no? El miedo a que, bueno, luego también pasan cosas muy complejas en el análisis de la conducta y en el mundo académico, en el que las personas van con cierto autoritarismo o cierta actitud de, mira, yo soy de la élite intelectual y yo soy quien sabe, y eso pues también es bastante cuestionable, ¿no? Porque al final del día no naciste con el conocimiento y te has estado formando y sigues siendo un ser humano ignorante, tan ignorante que ni sabes que ignoras, ¿no? Y no hay mejor forma de dejar de aprender que con la prepotencia y arrogancia de pensar que todo sabes. Entonces muchas veces la gente se obstaculiza en ese sentido. Y eso hace ambientes violentos en la academia, ¿no? Y que puede incurrir en que las personas no quieran acercarse porque tienen experiencias desagradables y que resulta muy aversivo para ellos o para ellas, en el que me quise acercar a tal investigador o tal investigadora y su actitud fue como de menospreciarme, como de un trato poco digno y demás, ¿no? Entonces, no todas las personas son así. Análisis de la conducta, contexto, circunstancia, hay que discriminar. No todas las personas actúan de esa manera, pero si tú no te das la oportunidad de conocer otras personas y solo te quedas con esa primera experiencia, te estás poniendo el primer obstáculo tú, ¿no? Lo peor que puede pasar dentro de esta, sin llegar a un diálogo socrático y llevarlo a otro aspecto, sí, es que te digan que no. Pero recuerda que si hagas lo que hagas, lo haces con amor, el no es solo una respuesta. Puedes buscar otras para encontrar el sí. Puedes gestionar otras contingencias, puedes actuar de forma diferente para que sí pueda propiciarse aquello que buscas. Muchas veces las mujeres también tenemos muchos miedos porque nos los han enseñado también en el contexto. Como todo es aprendido y todo está condicionado, todo está sujeto a la modificación y lo podemos modificar. Entonces también que históricamente en la academia hayan más hombres con reconocimiento, que históricamente hayan más hombres analistas de la conducta, es solamente parte del bosquejo histórico, pero eso no representa lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Podemos actuar y generar otro tipo de acciones que tengan resultados distintos, ¿no? Sabemos, como analista de la conducta, manipulas las variables y los resultados pueden ser otros, ¿no? Entonces, pienso que el miedo, en lugar de verlo, o que el miedo, en lugar de dejar que el miedo sea un obstaculizador, verlo como algo que te motiva, ¿no? También a cuestionarte, también a actuar, también a reflexionar, y que si te dicen que no, pues te dijeron que no aquí, pero no te lo dijeron acá, ni acá, ni acá. Y si tú no buscas el cómo sí, ya estás poniéndote el primer autosabotaje, ¿no? Sí. Mencionaba al inicio y durante este hermoso discurso las variables tan grandes que maneja el análisis de la conducta en aspectos específicos, y justamente vivimos en una época en la que se buscan definiciones y conceptos simples para contextos y situaciones complejas que estamos viviendo. ¿Por qué considera que el análisis de la conducta sigue siendo una herramienta tan viable y vigente para comprender fenómenos sociales complejos? Porque el análisis de la conducta te permite no solamente, o sea, para que tú puedas comprender el todo de un fenómeno, hay que segmentarlo. Y el análisis de la conducta te permite segmentar
la conducta en contingencias. Y después también el análisis de las relaciones funcionales y demás, ¿no? El análisis de la conducta no nada más estímulo-respuesta, no nada más la campanita de Pavlov, no nada más son respuestas autónomas. El análisis de la conducta es tan complejo que su historia misma lo ha llevado a evolucionar un montón, ¿no? Sí. Entonces, la perspectiva tradicional, si bien ha sentado las bases, no es el todo de análisis de la conducta. Hay otras perspectivas que nos permiten seguir comprendiendo lo complejo que es el ser humano, lo complejo que es su contexto, lo complejo que es que el contexto influye, ¿no? Básicamente el contexto influye y muchas veces las personas no llegan a dimensionar eso, ¿no? Y el organismo, por ejemplo, desde el aspecto operativo, si no operas en el ambiente, cómo van a ocurrir las cosas, ¿no? O también el ambiente, cómo influye. Muchas veces también las personas piensan que el análisis de la conducta solamente analiza conductas observables, ¿no? Y también analizamos conductas privadas y cómo influyen las conductas privadas. Entonces, si bien el ser humano en su naturaleza es complejo, el análisis de la conducta te permite simplificar el análisis de los fenómenos, no al ser humano, ¿no? Sino para poderlo comprender, vas haciendo esos pequeños cortes y entonces vas haciendo inferencias, porque el análisis de la conducta te permite medir, registrar, modificar, pero también predecir la conducta, ¿no? Entonces los seres humanos somos bien predecibles. Son muy predecibles. Justamente mencionaba este aspecto que muchos creen que solamente es la campanita de Pavlov o solamente es estímulo-respuesta. Y a usted y en mi experiencia también muchas veces en la carrera nos los enseñan así y no abarcan nada más, sino es que hasta que tú aprendes otro contexto diferente que te empiezas a enamorar por este bonito campo. Y si quisiéramos que más jóvenes iniciando desde la licenciatura se interesaran por análisis de la conducta, ¿qué tendríamos que cambiar en la forma de enseñarlo? Explicaciones para cualquier fenómeno hay muchas. Explicaciones basadas en evidencia, análisis de la conducta, ¿no? El ser humano tiene la necesidad de explicarse el mundo y sus fenómenos de diversas formas. Por ejemplo, las creencias religiosas son una forma también de explicarse. Y digamos que hasta cierto punto en el contexto de la validación pueden ser válidas como creencias personales, como explicaciones personales. Pero eso no lo vuelve una explicación científica, eso no lo vuelve una explicación basada en evidencia. Y aunque la historia de la psicología nos enseña que hay muchas explicaciones para todo, porque para todo quieren explicar con psicología, no toda la psicología tiene evidencia, no toda la psicología tiene un fundamento epistemológico, no toda la psicología te permite explicar teórico, conceptual y empíricamente los fenómenos que involucran a los organismos vivos en general, ¿no? Entonces, el análisis de la conducta va a ser vigente mientras el ser humano siga aprendiendo, y el ser humano necesita aprender para todo. Entonces, para sobrevivir, para adaptarse, para preservar la especie. Mientras existan los seres humanos, mientras existan los organismos vivos, mientras exista el aprendizaje, el análisis de la conducta sigue siendo plausible para explicar la ocurrencia de cualquier cosa. Amo las definiciones tan concretas que les está dando a todas las preguntas en esta entrevista. Y quisiera extenderla mucho más, pero el tiempo ya no nos da, lastimosamente. Y para cerrar, imaginemos que tiene 1 minuto para hablarle directamente a un estudiante de licenciatura. ¿Por qué debería de interesarse y por qué debería dirigirse al análisis de la conducta? Como psicólogos y psicólogas tenemos mucha responsabilidad, y que generemos explicaciones que no están basadas en evidencia son un acto irresponsable, ¿no? Porque al final del día son personas que confían en nosotros y en nosotras. Y aunque no te dediques al área clínica, que al área que te quieras dedicar, a la investigación, al área educativa, al área neuropsicológica, aunque soy biologicista y cuestionable, pero al margen de eso, necesitamos generar explicaciones basadas en evidencias y necesitamos accionar con base en evidencia, porque si se busca generar transformaciones en la sociedad, necesitamos explicar la ocurrencia de los fenómenos de una forma fundamentada. Si bien el análisis de la conducta no es para todos y para todas, puede ser para ti. ¿Gusta comentarnos en dónde la podemos contactar? Si alguien gustara alguna asesoría de usted, algún consejo, alguna recomendación de un libro, algo. Con gusto. Bueno, yo estoy en el Centro Universitario del Sur prácticamente todo el día de toda la semana.
pero en caso de que pues no me encuentren físicamente, porque pues soy un ser humano también que hace muchas cosas, mi correo es samantha.bernal@cusur.udg.mx. Ok. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y esperemos que esta no sea la primera entrevista, que en un futuro tengamos más actividades juntos. Con gusto. Bye.